El nivel de conciencia de las personas o de los grupos a nivel social, como estamos viviendo ahora, se reflejan también en la manera en que podemos estudiar o podemos clasificar una manera de entender la enfermedad. Y cuando hablamos de la patología de un órgano o cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa o del cáncer o de una enfermedad inflamatoria o de una enfermedad autoinmune, lo que estamos haciendo a la vez es hablar del ser humano que está detrás, de la historia que ha conducido a esa persona a ese momento que estamos estudiando a través de la analítica o de una radiografía o de una historia clínica, como vamos a ver hoy. Pero hay mucho más que esa foto fija, que es la que se corresponde con este momento. Ahí está la historia de la persona y no es exagerado incluir también pues, a toda su cadena familiar ancestral, el estado perinatal, el momento del nacimiento, los primeros años de vida, lo que ha recibido desde el punto de vista educacional, familiar, cultural. Ese enfoque amplio que nos permite entender cómo el perfil inmunológico de una persona nace con él o antes que él a través de la microbiota de su madre y cómo el perfil de microbiota que nos vamos a encontrar en un adulto es el que adquirió cuando era un niño pequeñito. Y ahí nos va a interesar saber cómo nació esa persona, si por un parto natural o por cesárea, y qué alimentación tuvo en los primeros años de su vida, y si tuvo lactancia materna o no, y cuáles fueron los eventos más importantes desde el punto de vista emocional en su infancia o en el adulto, porque todo eso está reflejado en la fisiología. Esa es la manera de ver de este enfoque emergente, ya no tan emergente, porque ya tiene una historia por detrás de varias décadas, 40 o 50 años de estudios y experimentación clínica, de seguimiento de diferentes enfermedades en la clínica humana, al que nos referimos como psiconeuroinmunoendocrinología. Esta palabreja que nos vamos a aprender a base de entender. Como vamos a ver después, algunas de las inquietudes que muchos de vosotros habéis reflejado en las encuestas, que es cómo hacer llegar esta visión que muchos de nosotros tenemos elaborada desde hace tiempo, ya sea de una manera más espontánea o más trabajada, pero que a la hora de hacerla llegar a nuestro entorno, a nuestros pacientes o a nuestros familiares y vecinos y amigos, hay que hacerlo de la manera apropiada. Porque cuando no es así, entonces es muy fácil caer en, en, en las fallas que pueda tener la manera de entender un enfoque ampliado de este estilo. Y mucho más hoy día, en donde es tan corriente pues, poder encontrar puntos de vista diametralmente opuestos y probablemente cada uno de ellos. Es muy difícil que alguien esté completamente equivocado y también es muy difícil que alguien tenga toda la razón. Se trata de conjugar, se trata de poder complementar puntos de vista con la verdad que encierran cada uno de ellos. Y desde esta manera ampliada de ver y desde esta manera ampliada de escuchar, de ahí tiene que nacer nuestra manera de hacer. Espero que os sirva para todos aquellos que estáis reflejando esta inquietud, cómo hacer llegar este enfoque a nuestro entorno. Esta es una responsabilidad. Tenemos que adquirir la habilidad de responder adecuadamente una vez que hemos llegado de alguna forma a este espacio, a esta manera de ver y de entender, a este grupo de conocimientos y de experiencias. Vamos a ver cuál es la forma de hacer un estudio desde el punto de vista inmunitario, pero desde el punto de vista clínico y una historia que tenga un enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico para poder llevar a la práctica pues todas estas cosas que estamos mencionando. Esta es la idea que estamos avanzando. Vamos a tratar de hacer una historia clínica inmunitaria que lógicamente está especialmente dirigida a todos aquellos que sois profesionales sanitarios.
Como hay alguno de vosotros que no lo es, vais a poder, aunque se os escapen algunos detalles, pero os recomiendo que tratéis de enfocaros en el mensaje, porque el mensaje es captar cuál es la diversidad de aspectos que nos van a interesar a la hora de conocer cuál es el estado realmente global de una persona. Ya lo hemos dicho también, y es que realmente no podemos esperar hacer una historia clínica estándar para un niño, para una persona mayor, para alguien que consulta porque le acaban de diagnosticar un cáncer o para alguien que consulta porque tiene dolor de estómago. Lógicamente, el profesional tiene que tener la flexibilidad, la capacidad de adaptar la recogida de información clínica a la persona con la que está tratando en ese momento. Siendo eso así, hay una serie de aspectos que deben estar presentes en mayor o menor medida de una forma permanente. Y ahí sí que da igual que la persona tenga un cáncer, una enfermedad neurodegenerativa o metabólica. Esos aspectos, que son los que están desarrollados en esta presentación que vais a recibir, son los que tenemos ahora mismo en la pantalla. Recoger un buen grado de información clínica de manera directa del paciente y a la vez generar, lo cual es también de gran interés y se va a hacer en este punto, un grado de empatía y de confianza suficiente con el paciente para poder entrar a fondo en una gran cantidad de aspectos y de temas que sabemos que están en relación con su vida y con su fisiología, con su estado de salud y de enfermedad. El segundo punto es un nivel mucho más de aspecto biológico. Ya lo vamos a ver a continuación o lo veréis vosotros si no llegamos. Y aquí es preciso recoger una serie de informaciones desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista biofísico y bioenergético, desde el punto de vista psicoemocional, un apartado para los hábitos y los estilos de vida, un apartado para el entorno ambiental y un apartado para el entorno social. Estos son diferentes aspectos y áreas que no son exhaustivas, todavía podríamos incorporar algunas más y que deben estar presentes en diferente medida a la hora de recoger la información clínica. Y lo que vamos a hacer es que vamos a compartir, no es actualizada, pero tengo aquí recogida la historia clínica que nosotros hemos utilizado durante mucho tiempo a la hora de recoger esta información en nuestro propio centro y en nuestra propia práctica. Esto que estamos viendo aquí, en primer lugar, es un formulario que antes de acceder a la consulta y a la vez que el paciente está firmando el documento de confidencialidad y todas estas cosas que hoy tenemos que hacer, pues escribe de su propio puño y letra una serie de informaciones muy básicas, pero muy importantes, que van a quedar reflejadas en la historia del paciente y que nos van a servir como una guía para conocer, por ejemplo, cuál es los problemas en orden de prioridad que el paciente establece, cuál es el motivo de consulta, como estábamos diciendo antes, y cuáles son las metas para esta consulta, porque eso nos va a dar una información realmente importante de cuál es el punto de vista del paciente. Porque lo que sabemos es que con gran frecuencia, por no decir casi todas las veces, el punto de vista del paciente y el punto de vista del profesional no son coincidentes. Y después de recoger toda la información clínica, es muy posible que el profesional se centre en lo que él considera que es de más interés o alrededor de lo que está girando pues todas las molestias o la enfermedad, mientras que para el paciente lo que es más importante es este punto o aquel otro. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. Eso no descarta el hacer un enfoque desde el punto de vista del conocimiento, pero tiene que incluir también el punto de vista
importantísimo del paciente en el momento de la consulta. Podría ser que un paciente con un cáncer lo que más le preocupe sea su familia o el miedo a la muerte o cualquier otro tipo de cosa. Mientras que el paciente está utilizando ese enfoque, el profesional es posible que se enfoque en la quimioterapia o en otra serie de cosas. Y a la vez hay otra serie de informaciones que están recogidas aquí en este formulario, que se rellena en 5 minutos, a veces en menos. Algunas veces una persona mayor, etcétera, puede requerir un poco de ayuda, qué medicamentos está tomando, qué hace para relajarse, la afiliación religiosa, como veis, pero esta es una práctica que yo recomiendo y cuando la persona entra a la consulta, si el profesional le ha echado un vistazo en 10 segundos a este formulario, es capaz de situarse delante de la situación concreta que va a tener que atender.